Hola a todos los amigos del canal, estamos hoy reunidos acá para revisar la lectura correspondiente al día de hoy de el Código Civil. Estamos ya situados en lo que corresponde al título 10º de la Patria Potestad y en el video anterior habíamos revisado un capítulo muy interesante que corresponde a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, que fue el título 9. Recordar que estamos en el libro primero de las personas, así que vamos a darle inmediatamente a la lectura. Título 10º de la Patria Potestad. Primer párrafo que compone esto es de las reglas generales. Segundo párrafo del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración. El tercer párrafo de la representación legal de los hijos. Cuarto párrafo de la suspensión de la patria potestad. Quinto párrafo de la emancipación. El artículo 243 nos señala lo que corresponde a la noción de patria potestad y nos dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Con respecto al artículo 244 nos señala lo que corresponde al ejercicio de la patria potestad y nos dice que la patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según convenga en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del registro civil que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento. A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad. Con todos los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial. En todo caso, cuando el interés del hijo no lo haga, en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero. En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los padres. El artículo 245 señala lo que corresponde a el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo cuyos padres viven separados y nos dice que si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo o por ambos de conformidad al artículo 225. Sin embargo, por acuerdo de los padres o por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente. En el ejercicio de la patria potestad conjunta se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior. Con respecto al artículo 246 nos señala de la subinscripción de los acuerdos o resoluciones sobre el ejercicio de la patria potestad. Mientras una subinscripción relativa al ejercicio de la patria potestad no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros. Con respecto al artículo 247 nos señala del ejercicio de la patria potestad con independencia del régimen patrimonial del matrimonio. Nos señala el 247 no obstará a las reglas previstas en los artículos 244 y 245 el régimen de bienes que pudiese existir entre los padres.
Con respecto al artículo 248, nos señala de los casos en que se nombra de tutor o curador al hijo. Se nombrará tutor o curador al hijo siempre que la paternidad y la maternidad hayan sido determinadas judicialmente contra la oposición del padre y de la madre. Lo mismo sucederá respecto del hijo cuyos padres no tengan derecho a ejercer la patria potestad o cuya filiación no esté determinada legalmente ni respecto del padre ni respecto de la madre. Por su parte, el artículo 249 señala del término de la guarda por la determinación legal de la paternidad o maternidad y nos dice que la determinación legal de la paternidad o maternidad pone fin a la guarda en que se hallare el hijo menor de edad y da al padre o la madre, según corresponda, la patria potestad sobre sus bienes. Eso es con respecto al primer párrafo de la patria potestad como las reglas generales. Nos vamos a ir ahora al segundo párrafo del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración. El artículo 250 nos señala de los bienes sujetos al derecho legal de goce que confiere la patria potestad. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes. Este es el artículo 250. Número 1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria. Los bienes comprendidos en este número forman su peculio profesional o industrial. Número 2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el goce o la administración quien ejerza la patria potestad, ha impuesto la condición de obtener la emancipación o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de estos bienes el hijo. Y número 3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad. En estos casos, el goce corresponderá al hijo o al otro padre en conformidad con los artículos 251 y 253. El goce sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los productos y el padre que ejerza la patria potestad responderá al hijo de la otra mitad. Con respecto al artículo 251 nos señala de la administración y goce del peculio profesional del hijo. Nos dice el 251 que el hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254. El artículo 252 nos señala de los caracteres y facultades que confiere el derecho legal de goce. El derecho legal de goce es un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, con cargo de conservar la forma y sustancia de dichos bienes y de restituirlos si no son fungibles, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si son fungibles. El padre o madre no es obligado, en razón de su derecho legal de goce, a rendir fianza o caución de conservación o restitución, ni tampoco a hacer inventario solemne, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124, pero si no se hace el inventario solemne deberá llevar una descripción circunstanciada de los bienes desde que entra a gozar de ellos. Cuando este derecho corresponda a la madre casada en sociedad conyugal, esta se considerará separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y de lo que en él obtenga. Esta separación se regirá por las normas del artículo 150. Si la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres y no se ha acordado otra distribución, el derecho legal de goce se dividirá entre ellos por iguales partes. El derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo. En cuanto convenga a su naturaleza, se regirá supletoriamente por las normas del título 9 del libro segundo. Por su parte, nos señala el artículo 253 del ejercicio del derecho legal de goce. Nos dice que el que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquel. Si el padre o la madre que tiene la patria potestad no puede ejercer sobre uno o más bienes del hijo el derecho legal de goce, éste pasará al otro, y si ambos estuviesen impedidos, la propiedad plena permanecerá
pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración. Por su parte, el artículo 254 nos señala de la enajenación o gravámenes de los bienes raíces pertenecientes al hijo. No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los bienes raíces del hijo aún pertenecientes a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos hereditarios sin autorización del juez con conocimiento de causa. Con respecto al artículo 255 de las donaciones y arrendamientos por largo tiempo de los bienes del hijo, nos señala que no se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores. Con respecto al artículo 256, nos señala de la responsabilidad del padre o madre por la administración de los bienes del hijo. El 256 nos dice que el padre o madre es responsable en la administración de los bienes del hijo hasta de la culpa leve. La responsabilidad para con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos en aquellos bienes del hijo en que tiene la administración, pero no el goce, y se limita a la propiedad cuando ejerce ambas facultades sobre los bienes. Por su parte, el artículo 257 nos señala de la pérdida del derecho a administrar los bienes del hijo. Habrá derecho para quitar al padre o madre o a ambos la administración de los bienes del hijo cuando se haya hecho culpable de dolo o de grave negligencia habitual y así se establezca por sentencia judicial, la que deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Perderá también la administración siempre que se suspenda la patria potestad en conformidad con el artículo 267. Por su parte, el artículo 258 nos señala de los efectos de la privación de la administración de los bienes del hijo. Privado uno de los padres de la administración de los bienes, la tendrá el otro. Si ninguno de ellos la tuviese, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración. Por su parte, el artículo 259 señala de la obligación de los padres al término de la patria potestad respecto de la administración. Al término de la patria potestad, los padres pondrán a sus hijos en conocimiento de la administración que hayan ejercido sobre sus bienes. Con respecto al párrafo tercero, nos señala de la administración legal de la representación legal de los hijos. El párrafo tercero nos señala el artículo 260 de los actos y contratos realizados por el hijo sin autorización del padre que tenga la patria potestad. Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial. Pero no podrá tomar dinero a interés ni comprar al fiado, excepto en el giro ordinario de dicho peculio, sin autorización escrita de las personas mencionadas, y si lo hiciere, no será obligado por estos contratos, sino hasta la concurrencia del beneficio que haya reportado por ellos. Con respecto al artículo 261, señala de la responsabilidad de los padres por los actos y contratos ejecutados por el hijo. Si entre los padres hubiere sociedad conyugal, los actos y contratos que el hijo celebre fuera de su peculio profesional o industrial y que el padre o madre que ejerce la patria potestad autorice o ratifique por escrito o los que éstos efectúen en representación del hijo, obligan directamente al padre o madre en conformidad a las disposiciones de ese régimen de bienes y subsidiariamente al hijo hasta la concurrencia del beneficio que estuviere reportado de dichos actos o contratos. Si no hubiere sociedad conyugal, esos actos y contratos solo obligan en la forma señalada en el inciso anterior al padre o madre que haya intervenido. Lo anterior no obsta a que pueda repetir contra el otro padre en la parte en que de derecho haya debido proveer a las necesidades del hijo. Con respecto al artículo 262, nos señala lo que corresponde a la disposición de bienes mortis causa por parte del menor adulto. El menor adulto del artículo 262 nos señala no necesita de la autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte, ni para reconocer hijos.
Con respecto al artículo 263, señala de las acciones judiciales entre el hijo y sus padres. Siempre que el hijo tenga que litigar como actor contra el padre o la madre que ejerce la patria potestad, le será necesario obtener la venia del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis. El padre o madre que, teniendo la patria potestad, litigue con el hijo, sea como demandante o como demandado, le proveerá de expensas para el juicio, que regulará incidentalmente el tribunal, tomando en consideración la cuantía e importancia de lo debido y la capacidad económica de las partes. Con respecto al artículo 264, señala del ejercicio de acciones judiciales por el hijo contra un tercero. El hijo no puede parecer en juicio como actor contra un tercero, sino autorizado o representado por el padre o la madre que ejerce la patria potestad, o por ambos si la ejercen de manera conjunta. Si el padre, la madre o ambos niegan su consentimiento al hijo para la acción civil que quiera intentar contra un tercero, o si están inhabilitados para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo, así dará al hijo un curador para la litis. Con respecto al artículo 265, señala del ejercicio de acciones civiles contra el hijo y nos dice que en las acciones civiles contra el hijo deberá el actor dirigirse al padre o madre que tenga la patria potestad para que autorice o represente al hijo en la litis. Si ambos ejercen en conjunto la patria potestad, bastará que se dirija en contra de uno de ellos. Si el padre o madre no pudiere o no quisiere prestar su autorización o representación, podrá el juez suplirla y dará al hijo un curador para la litis. Con respecto al ejercicio de acciones penales contra el hijo, nos señala el artículo 266, no será necesaria la intervención paterna o materna para proceder criminalmente contra el hijo, pero el padre o madre que tiene la patria potestad será obligado a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa. Con respecto ahora del artículo del párrafo cuarto, señala de la suspensión de la patria potestad. El artículo 267 nos señala las causas de suspensión de la patria potestad y de sus efectos. La patria potestad se suspende por la demencia del padre o madre que la ejerce, por su menor edad, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia u otro impedimento físico de los cuales se siga perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre o madre ausente o impedido no provee. En estos casos la patria potestad la ejercerá el otro padre, respecto de quien se suspenderá por las mismas causales. Si se suspende respecto de ambos, el hijo quedará sujeto a guarda. Con respecto al artículo 268, nos señala el procedimiento judicial de suspensión de la patria potestad y nos dice que la suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa y después de oídos sobre ellos los parientes del hijo y el defensor de menores, salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, caso en el cual la suspensión se producirá de pleno derecho. El juez, en interés del hijo, podrá decretar que el padre o madre recupere la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión. La resolución que decrete o deje sin efecto la suspensión deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Con respecto al párrafo quinto y último de este título de la patria potestad, vamos a revisar lo que es la emancipación. El artículo 269 señala la emancipación y sus especies. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre o de la madre o de ambos, según sea el caso, puede ser legal o judicial. De las causas de emancipación legal, el artículo 270 nos señala la emancipación legal se efectúa, número 1, por la muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad a otro. Número 2, por el decreto que da la posesión provisoria o la posesión definitiva, en su caso, de los bienes del padre o madre desaparecido, salvo que corresponda al otro ejercitar la patria potestad. El número 3 está eliminado y el número 3 se eliminó por el artículo 2 de la ley 21.515, publicada en el Diario Oficial el 28 de diciembre del 2022. El número 4, por haber cumplido el hijo la edad de 18 años.
Con respecto al artículo 271, nos menciona las causas de la emancipación judicial y nos dice el artículo que la emancipación judicial se efectúa por decreto del juez. Número 1, cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al hijo, salvo que corresponda ejercer la patria potestad a otro. Número 2, cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo en el caso de excepción del número precedente. Número 3, cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo o de asumir el otro padre la patria potestad. Y número 4, en caso de inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le corresponde al otro ejercer la patria potestad, la resolución judicial que decrete la emancipación deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Con respecto al artículo 272, señala de la irrevocabilidad de la emancipación, nos dice que toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, se exceptúa de esta regla la emancipación por muerte presunta o por sentencia judicial fundada en la inhabilidad moral del padre o madre, las que podrán ser dejadas sin efectos por el juez a petición del respectivo padre o madre cuando se acredite fehacientemente su existencia o que ha cesado la inhabilidad según el caso y además conste que la recuperación de la patria potestad conviene a los intereses del hijo. La resolución que dé lugar a la revocación solo producirá efectos desde que se subinscriba al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. La revocación de la emancipación procederá por una sola vez. Con respecto al artículo 273 y final de este título, señala de la guarda del hijo emancipado. El hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda. Es así que terminamos con este título, el título de la patria potestad. Es un título bastante largo. Revisamos lo que correspondía a 5 párrafos del título 10 de la patria potestad, a las reglas generales como principio de la patria potestad. Luego vimos del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración, para proseguir con la representación legal de los hijos, finalmente con la suspensión de la patria potestad y número 5, párrafo 5 de la emancipación. Los artículos 274 al 296 fueron derogados. En su mayoría fueron derogados por la ley 19.585 del 26 de octubre de 1998. El siguiente título que va a estar en el otro video corresponde, la habilitación de edad, que era el título 16, está derogado completamente del 297 al 303. Fue también derogado, este sí fue derogado por la ley 7612 del 21 de octubre de 1943. El título que sigue va a ser de las pruebas del Estado Civil, título 17.